Buen día, les saluda Natalia Lemus. Vamos a trabajar en este video con el tipo de líneas normalizadas en dibujo técnico y vamos a necesitar para trabajar junto la información con la práctica. Vamos a necesitar nuestro estuche de lápiz para dibujo, una regla graduada y vamos a necesitar 6 formatos. 6 formatos que si el alumno los elaboró en la práctica pasada y pues yo le di el visto bueno que podía trabajar con ellos, entonces puede trabajar en esos formatos que ya tiene elaborados. El que sus formatos estaban deficientes, entonces deberá volverlos a hacer para que su trabajo de esta práctica pues quede más presentable y bien elaborado. Los tipos de líneas, ustedes ya tienen la información que yo posteé en su tarea de dibujo técnico para esta semana. Ya tienen que ustedes tenerla en su cuaderno de dibujo técnico copiada. Nos decía ahí que las líneas en dibujo técnico se utilizan para diferentes propósitos, como proporcionar información específica para los diseñadores, fabricantes técnicos, arquitectos, y estas líneas son un tipo de lenguaje entre los técnicos y por eso están normalizadas y debemos de saberlas interpretar. Es por eso que es necesario para el estudiante de primer ingreso pues trabajar con un tema tan básico como es el tipo de líneas. La combinación de los tipos de líneas con sus espesores tienen el objetivo de lograr un mejor contraste entre ellas y también que la interpretación de los dibujos pues sea más fácil, ¿verdad? Para la persona que los va a interpretar. Entonces, para este curso vamos a trabajar con 6 tipos de líneas, hay más obviamente, ¿verdad? Pero como ustedes son un curso de iniciación, entonces vamos a trabajar con 6 tipos de líneas y vamos a ir nombrando cada una para que se utiliza y vamos a ir trabajando en el formato para que ustedes también las practiquen, ¿verdad? Para que aprendan pues a elaborarlas. Bien, entonces vamos a empezar con la línea gruesa. Para trabajar con nuestros formatos, nosotros vamos a necesitar que los formatos estén marcados desde arriba, acá, desde arriba hacia abajo, con 1 centímetro de distancia en cada uno para ir practicando cada tipo de línea. Entonces ustedes van a tomar su formato, van a tomar su regla graduada y van a tomar un lápiz de los H porque esos son finos y las marcas que dejan pues son fáciles de retirar. Y van a marcar su formato colocando la regla en el margen y marcando 1 centímetro, así de centímetro en centímetro hasta que lleguemos al final de nuestro formato. Luego lo mismo en el otro margen. Recuerden que este margen es el que queda al lado izquierdo, pues es el que sirve para archivar. Algunos cuando hicieron sus formatos, este espacio o este margen lo dejaron al lado derecho. Yo les corregí y les dije que es incorrecto hacerlo porque obviamente este espacio es para archivar, ¿verdad? Entonces iniciamos también de este lado, colocamos nuestra regla y empezamos a medir centímetro por centímetro. Las marquitas que se hagan deben de ser tan pequeñas que solo debe verlas el estudiante dentro de su formato, que no van a ser muy marcadas, y por eso les dije que vamos a usar un lápiz de los H, ¿verdad? Porque pues estos son finos. Cuando ya tengan ustedes su formato marcado hasta el final, entonces vamos a empezar a trabajar con cada tipo de línea y las vamos a ir reproduciendo, trabajando con nuestras reglas y nuestros lápices. En mi formato vamos a trabajar primero la línea gruesa. No se les olvide llenar los datos del formato, ¿verdad? Y colocar el tema. Para el primer formato o en el primer formato vamos a trabajar línea gruesa. Las líneas gruesas en dibujo técnico nos sirven para contornos de figuras y aristas visibles. Entonces es una de las que más se utiliza, las líneas gruesas, ¿no? Ustedes van a tener un soporte de su tablero para poder trabajar con sus formatos. Cuando trabajamos con líneas gruesas, entonces lo más conveniente es usar los lápices B, porque esos lápices son de punta gruesa. Ustedes pueden usar el 4, el 5, dependiendo cuántos trae su estuche. Yo voy a usar para este tipo de línea, voy a usar el lápiz 4B. Se lo voy a mostrar.
y vamos a trazar líneas gruesas. Para hacerlo, entonces, como nuestro formato ya tiene los márgenes en los que voy a trabajar, yo voy a colocar mi regla en las dos primeras marquitas que hice. De esta forma. Quizá aquí en el video no se miran las marquitas, pero como ustedes ya entendieron que de aquí a aquí hay 1 centímetro y de aquí a aquí hay otro, y que ya todo nuestro formato está marcado, entonces no les va a costar. Colocamos nuestra regla de esa manera y vamos a trazar línea gruesa. Recuerden que el grosor de la línea debe ser uniforme, ¿verdad? Como la iniciamos hasta que la terminamos. ¿Para qué? Porque es un punto de los más importantes cuando trabajamos con líneas normalizadas, que el espesor de las líneas sea uniforme. Más adelante, en otra clase, ustedes van a ver los espesores específicos para cada tipo de línea. En este momento solo estamos practicándolas. Recordemos que la línea gruesa es para contornos y aristas visibles, ¿verdad? Y luego vamos a seguir según las marcas que tenemos, trazando líneas. Línea gruesa. Estamos trazando línea gruesa. Esta es una de las prácticas de dibujo técnico muy importantes para los estudiantes que recién inician el estudio en esta clase, ¿verdad? Tenemos de esa manera. No vayan a pasar la mano sobre su formato porque el lápiz deja excedentes y si ustedes las pasan, pues les van a quedar marcados los excedentes ahí. Bien, entonces ustedes van a trabajar de manera uniforme, así como yo lo hice con la línea gruesa, hasta llegar al final de su formato. Yo obviamente por cuestiones de tiempo pues no lo voy a hacer hasta el final, pero ustedes tienen que llenar todo su formato con líneas gruesas, recordando que el margen entre cada una es de 1 centímetro. Por favor, usen los materiales de la clase para que su trabajo sea nítido. Muy bien. Recuerden, les recuerdo que ustedes deben de terminar su formato hasta el final. Yo por cuestiones de tiempo y porque tengo que explicarles todas las líneas, solo les voy a hacer nada más el ejemplo. Vamos a pasar entonces al siguiente tipo de línea que nos solicitan y es la línea fina. La línea fina, para trazar líneas finas, entonces vamos a utilizar los lápices que son H. ¿Por qué vamos a usar los H? Porque obviamente pues son finos y además recuerden que los trazos finos son fáciles de eliminar cuando borramos, ¿verdad? La línea fina, jóvenes, nos sirve para trazar líneas de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de ejes y líneas de rayado. Quizá en este momento ustedes no entiendan el uso de las líneas porque obviamente estamos iniciando en el estudio de dibujo técnico. Pero más adelante, cuando ustedes ya empiecen a trabajar con otros temas, entonces van a ver por qué es tan importante trabajar con los tipos de líneas, ¿verdad? Para la línea fina yo voy a usar el lápiz 3H. No sé si se ve bien. Ahí voy a usar el 3H. También se puede usar el 4, el 5 o hasta el 6H, que son pues súper finos, ¿verdad? Pero yo en este momento voy a utilizar mi lápiz 3H para hacer la línea fina. Yo ya tengo marcados mis formatos de 1 centímetro, así como les expliqué en el primero, para ir avanzando en el video de manera pues rápida, ¿verdad? Ustedes deben irlo haciendo cada formato con cada tipo de línea. Y para trazar la línea fina vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuestra regla en los márgenes que ya tenemos marcaditos, recordando que el margen ancho de nuestro formato va al lado izquierdo, no lo olviden, para luego archivar en su carpeta. Y cuando ya la tengamos de esa manera vamos a trazar líneas, línea fina. Su lápiz debe de tener la punta bien sacada para que su trabajo también le quede perfecto. Y vamos a ir de 1 centímetro en 1 centímetro que ya tenemos marcado, trabajando con la línea finas. Este trabajo es muy bonito, el usar lápices, el usar nuestros formatos, el trabajar con las reglas. Es una experiencia que no se la va a brindar otra clase más que esta. Así que trate de hacerlo usted. No busque ayuda para que se lo hagan porque el aprendizaje, recuerde, es personal. Y tenemos línea fina. Si se fijan, las marcas son regulares desde el inicio hasta el final. Usted, como es su práctica, va a llenar el formato hasta el final del espacio en el que se trabaja en el formato. O sea, todo el formato debe de quedarle lleno con líneas finas.
recordarles que la línea fina se utiliza para líneas de cota, líneas auxiliares, líneas de ejes y líneas de rayado, ¿verdad? Que más adelante ustedes lo van a comprender cuando trabajemos con temas pues más avanzados. Vamos a seguir, ya trabajamos con la línea gruesa, ya trabajamos con línea fina. Hoy vamos a pasar a la línea fina de trazo y punto. Como la línea con la que voy a trabajar es fina de trazo y punto, entonces no voy a cambiar de lápiz, voy a seguir usando el 3H. Y les recuerdo que mis formatos ya están marcaditos, ¿verdad? Para hacerles el ejemplo, ustedes deben de también marcar los suyos con un espacio de 1 centímetro y 1 centímetro en cada uno de los márgenes. La línea de trazo y punto sirve para trazar ejes de revoluciones y simetrías cuando dibujan piezas, ¿verdad? Más que todo en las piezas mecánicas. Ustedes también lo van a poner en práctica en los talleres cuando trabajen ya con elaboración de figuras, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la línea fina de trazo y punto. La línea fina de trazo y punto, la palabra lo dice, ¿verdad? Va a llevar un trazo y un punto. Vamos a colocar nuestra regla de esa manera, de manera que aquí tenemos 1 centímetro y aquí tenemos otro centímetro. Como ya lo tenemos marcado, colocamos nuestra regla en las marcas y vamos a trabajar con la línea de trazo y punto, y es línea fina. Entonces vamos a marcar 1 centímetro y voy a despegar el lápiz. Luego en el siguiente centímetro no voy a hacer línea, sino que voy a hacer punto. Y en el siguiente centímetro nuevamente línea, luego punto, luego línea, luego punto, porque así pide el tipo de línea, por eso se llama línea de trazo y punto. Y nos va a quedar así. Cuando ya lo tengamos de esa manera, entonces seguimos con la siguiente línea y colocamos nuestra regla sobre los márgenes y marcamos línea de trazo y punto fina. Estamos trabajando 1 centímetro, en el siguiente centímetro punto, marcamos línea, punto, línea de trazo y punto. El punto debe ser fino porque recuerden que estoy trabajando con línea fina, ¿verdad? Solo que en esta ocasión es de trazo y punto. Así que no vayan a hacer aquellos grandes puntotes que no concuerden con la línea. Y recuerden que obviamente como estamos siguiendo una medida, pues las líneas van a ser estándares. Si nos fijamos, van a quedar ubicadas en el mismo orden. Línea, punto, línea, punto, línea, punto, y así sucesivamente. Les recuerdo que yo solo estoy haciendo el ejemplo y que ustedes pues obviamente deben determinar su formato hasta el final, ¿verdad? Llegar el tipo de línea hasta el final. Algunos dirán qué montón de trabajo, pero realmente es la única manera que tenemos pues para aprender a trazar la línea, ¿verdad? Y tenemos entonces nuestra línea fina de trazo y punto. Muy bien. Como el tiempo en los videos ustedes saben que vale oro, pues vamos a avanzar algo más rápido. Y ahora vamos a trabajar con línea media, con trazo largo y corto. Si nos dice que la línea es media, como en este caso, entonces voy a buscar un lápiz que no sea tan fino y tampoco que sea tan grueso. Cuando normalmente se nos pide ese tipo de línea, entonces nosotros generalmente usamos el lápiz HB, que es el que está pues en medio de ambos, ¿verdad? Pues que no es tan fino y tampoco es tan grueso. ¿Para qué? Para trazar líneas medias. O sea, media es el espesor. Y el tipo de línea que voy a trazar es de trazo largo y trazo corto. Ya mi formato está con los márgenes como lo necesitamos. Ustedes deberían de hacer lo mismo antes de sentarse a trabajar con cada línea. Tener sus formatos ya listos para solo empezar a trabajarlas. Y vamos a trabajar con línea de trazo largo y trazo corto. Para ese tipo de líneas entonces nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer un trazo de 2 centímetros. Luego vamos a dejar un espacio de medio centímetro y vamos a trazar 1 centímetro de distancia. Luego otro medio centímetro de espacio y 2 centímetros de línea. Medio centímetro de espacio y 1 centímetro de línea. Medio centímetro de espacio y
2 centímetros de línea. Y así vamos a seguir. Eso es una sucesión hasta que lleguemos al final de la línea. Voy a terminarla para mostrarles cómo me va a quedar al llegar al final de la línea, ¿verdad? Y tenemos nuestra línea, es media. Quizá aquí el espesor no se note porque pues obviamente por el video, ¿verdad? Y la luz, la iluminación que tengo. Pero ustedes cuando empiecen a trabajar y usar los lápices, van a notar su trabajo. Entonces tenemos línea media de trazo largo, que sería este, y de trazo corto. Entonces trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. El trazo largo 2 centímetros, luego medio centímetro de espacio, 1 centímetro de línea, medio centímetro de espacio, 2 centímetros de línea, medio centímetro de espacio y 1 centímetro de línea, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. En esta clase se conocen las habilidades previas que el estudiante ha adquirido en su vida escolar, ¿verdad? El uso de reglas, la nitidez en sus trabajos. Yo valoro mucho el esfuerzo que el estudiante hace. Si a usted al hacerlas por primera vez no le quedan como usted cree que deben de quedarle, pues en esto hay que dedicar mucho tiempo, ¿verdad? Hay que ser muy dedicado. Entonces, repita su trabajo hasta que usted crea que su trabajo es aceptable, ¿verdad? Cuando trabajamos en clases presenciales, pues yo insisto mucho en que el estudiante trabaje de forma nítida y pues eso les ayuda en el resto del desarrollo de la clase y no solo en dibujo técnico, ¿verdad? En toda el área técnica que el instituto proporciona, en los talleres, en su elaboración de materiales y así sucesivamente. Bien, bueno, ya les hice el ejemplo de línea media de trazo largo y corto. La línea media de trazo largo y corto se utiliza para indicar cortes y secciones, que es un tema que vamos a desarrollar en otro grado, pero que ustedes deben de conocer el tipo de línea pues desde ahorita. Vamos a continuar. Recuerde que usted cuando esté trabajando en casita, ¿verdad? En la plataforma, con la tarea que yo indiqué para esta práctica, usted puede parar el video a la hora que quiera, ¿verdad? Puede ver una parte del video y ver cómo se trazan las líneas y pues luego ir avanzando en orden para que no se le olvide cómo se desarrolla cada una de ellas. Vamos a trabajar con línea fina de trazo. Para trabajar con línea fina de trazo, entonces vamos a cambiar de lápiz, voy a regresar y vamos a usar hoy el lápiz 3H. Vamos a usar el lápiz 3H para trazar la línea fina de trazo. La línea fina de trazo, muchachos, nos sirve para contornos y aristas ocultos. O sea, para líneas que están en el interior de las figuras. Por eso dice ocultos. Para trazar nuestra línea de trazo, entonces vamos a trabajar con 1 centímetro de línea, luego 1 centímetro de espacio, 1 centímetro de línea, 1 de espacio, 1 de línea, 1 de espacio. De esa manera. Si colocamos bien nuestra regla, el trabajo no va a costar. Pueden notar ahí cómo nos va a ir quedando nuestra línea de trazo. Es línea fina la que estoy trabajando. Si en algún momento ustedes se exceden al trazar la medida de cada uno de esos segmentos de línea, pues lo borran y vuelven a trazar. Recuerden que su borrador para dibujo técnico debe de ser blanco o incoloro para que cuando ustedes borren pues no les quede la marca de que borraron. Y las líneas finas son las más fáciles de borrar en dibujo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo entonces. Este sería un trazo de línea fina, ¿verdad? De trazo, perdón. Bien, les recuerdo nuevamente que usted debe de llegar su ejercicio hasta el final. Va a dedicar un buen tiempo para hacerlo, pero cuando termine va a sentir pues una gran satisfacción de que su trabajo está bien elaborado. Por último, vamos a trabajar línea fina a mano alzada. Como vamos a trabajar línea fina, entonces no voy a cambiar de lápiz. Y para trazar la línea fina a mano alzada, no voy a utilizar mi regla, porque pues la palabra lo dice, lo voy a hacer a mano alzada, o sea, solo voy a usar mi mano y el lápiz. Y este tipo de línea, jóvenes, se utiliza para límites de vistas o cortes parciales que han sido interrumpidos.
quizá ahorita ustedes no entiendan qué es lo que yo digo, pero más adelante pues van a comprender todo este ejercicio. Pues es muy importante que aprendamos a trazar líneas normalizadas. Entonces siempre vamos a manejar el margen de 1 centímetro y 1 centímetro en el formato, aunque no trabaje con la regla para trazar el tipo de línea. Y como dice que es línea fina a mano alzada, entonces ya les dije que no. Vamos a usar los lápices H, yo voy a usar el 3 aquí. Usted puede usar el 5 o el 6, que aún son más finos, ¿verdad? Y vamos a trazar línea a mano alzada. Siempre tratando de que sea 1 centímetro de distancia al momento de iniciar y al momento de finalizar la línea, ¿verdad? De esta manera. Y tenemos nuestra línea fina a mano alzada que se utiliza para el límite de vistas y cortes parciales interrumpidos. Con esto vamos a terminar el video, jóvenes. Les recuerdo que ustedes tienen que llegar hasta el final de su formato con la práctica de cada tipo de línea. Le agradezco a los padres de familia por estar muy pendientes del trabajo que sus muchachos están haciendo en nuestra plataforma educativa. Y les pido por favor que dejen que sus hijos hagan el trabajo solitos. Solamente queremos nada más que ustedes los guíen, pero por favor que sean ellos quienes hagan el trabajo, porque esto les garantiza que en la clase más adelante pues se les va a facilitar, ¿verdad? Muy bien, nos vemos en el próximo video.